Bueno, continuamos un poco con los trastornos genéticos. ¿Mm? Ya hablamos de los trastornos monogénicos con sus patrones de herencia clásicos y no clásicos. De los trastornos de herencia multifactorial, como su palabra lo indica, multifactorial depende de varios factores. Son trastornos en general poligénicos, es decir que es la interacción de varios genes eh, eh, que genera una determinada manifestación fenotípica. ¿Eh? Y esos genes van a también interactuar con el medio ambiente. Por lo tanto, no es tan evidente cómo se regulan y cómo actúan como son los trastornos monogénicos. Debido a lo que son poligénicos y con el medio ambiente, digamos, también condicionando esa manifestación. Por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus, la gota, la hipertensión, la cardiopatía isquémica, es decir, las enfermedades, por ejemplo, metabólicas, es evidente, por ejemplo, que la diabetes tiene una carga hereditaria, ¿eh? Tiene una fuerza, digamos, genética heredable. ¿Mm? No obstante, es poligénica y también va a depender del medio ambiente. También va a depender, por ejemplo, de los hábitos del paciente. Acá vemos a otros trastornos, por ejemplo, la leporino, las cardiopatías congénitas, algunas, estenosis pilórica. ¿Mm? Bien, y los trastornos citogenéticos. Los trastornos citogenéticos tenemos que, para ordenarnos en estos conceptos, tenemos que tener en cuenta que son mutaciones cromosómicas o genómicas. ¿Eh? Por ejemplo, la, como para tener el concepto claro, la dotación cromosómica normal en una mujer es 46XX, con el cariotipo femenino. El cariotipo masculino normal es 46XY. Así se escribe 46,XY. 44 son autosomas, es decir, 22 compitiendo contra otros 22 y 2 cromosomas sexuales. En el caso de lo masculino, no hay contrapartida del X y tampoco, por ende, no hay contrapartida del Y. ¿Mm? En cambio, en la mujer, en el cariotipo femenino, digamos, hay cierta competencia de un X con otro. No obstante, con una probabilidad de un 50%, cada linaje celular elige cuál cromosoma X tener abierto y cuál cerrado. Se llama lionización. Cada linaje celular, cada célula en definitiva, elige qué cromosoma tener en plena disposición, qué cromosoma X tener en plena disposición, y al otro cromosoma cerrarlo parcialmente. No obstante, es necesario que estén los dos cromosomas X con alguna actividad. Bien, solamente para tener una idea de qué es un cariotipo. Un cariotipo se sacan, se saca una gotita de sangre, se la centrifuga, se le agrega se los hace hacer una mitosis, esa mitosis se la detiene con una sustancia que se llama colchicina, se sedimentan los lóbulos blancos, que algunos entraron en mitosis porque se le estimuló a que haga una mitosis, y se los, se los, se les hace hacer un choque, un shock osmótico a la célula estalla haciendo una mitosis, estalla en metafase. ¿Por qué se detiene en metafase? Porque con esta sustancia que se llama colchicina se detiene la formación de microtúbulos del uso mitótico. Entonces la célula tiene la intención de hacer una mitosis, pero no puede resolver a partir de metafase. Entonces, luego, hoy en día se la hace por supuesto digitalmente, se saca una foto de todos los cromosomas en metafase y se los ordena según la altura
de los centrómeros según la ubicación del centrómero en los distintos, en los 23 pares. Por eso es que el dibujo clásico de un cromosoma es este formato en X, porque en realidad son a partir de fotos de cariotipos que se tienen en metafase. Es decir, algo obvio pero que hay que recalcar, que para hacer un estudio de la cantidad, un cariotipo que nos dice datos respecto del número de cromosomas y del formato de los cromosomas, la célula para estudiar tiene que obviamente estar viva, porque hay que hacerla hacer una mitosis y detenerla. Entonces se ordenan los 23 pares que fíjense que están dobles. Este formato X es porque están en metafase. Se los ordena y de esa manera podemos saber el formato de los cromosomas y el número de cromosomas. Bien. ¿Qué es la ploidía? La ploidía es una carga completa de 23 aportada por cada progenitor. Si una célula es haploide, como el espermatozoide o el ovocito secundario, ese número haploide es una ploidía, una sola. Por eso se dice que las células, el resto de las células la mayoría son diploides, es decir, tienen dos cargas de 23. Mientras se mantenga el pool de 23, ya sea un juego, dos juegos, o la situación inviable de 3 juegos, pero de 23 cromosomas, digamos una carga completa, se dice que el número es euploide. En cambio, si alguno de los juegos completos de cromosomas tiene de más o de menos, digamos, alterando ese múltiplo de 23, se dice que las células son aneuploides. Esa es la aneuploidía. O sea, alguna de las cargas es distinta de 23. Bien. Por ejemplo, las trisomías en el síndrome de Down. Las monosomías en un síndrome que se llama, por ejemplo, el síndrome de Turner. Es 45X. En cambio, una trisomía, por ejemplo, de un niño con síndrome de Down, un niño varón con síndrome de Down, sería 47XY y se aclara más 21, que es donde está la alteración numérica. Trisomías. Las trisomías, en esto la naturaleza es muy como respetuosa del número de cromosomas. Trisomías que se den en individuos cuyos embarazos sean viables, es decir, que puedan generar un individuo vivo, eh, son pocas. Es la trisomía 21, que es la del síndrome de Down, la trisomía 18 del síndrome de Edwards y la trisomía del cromosoma 13, que se llama síndrome de Patot. En los autosomas, esas son las trisomías que, digamos que se dan en individuos que viven. Las trisomías de otros cromosomas, en líneas generales, generan producto de la gestación inviable. Inviable. Es decir, no existen individuos con trisomía de cromosoma 1. Bien. De hecho, monosomías de los autosomas no existen en la especie humana. Es decir, que si algún producto de la gestación, algún cigoto, terminara con un solo cromosoma 1, no sería viable.
Las únicas monosomías son las del par sexual, que es en el síndrome de Turner, que es 45X. ¿Mm? También pueden existir trisomías o distintos números, digamos, del par sexual. Por ejemplo, XXI, ¿eh? Sería un cariotipo 47 XXI. ¿Mm? El par sexual sí tolera alguna, algunas distintos números. ¿Mm? Otro concepto, mosaicismo, es cuando errores en mitosis dan dos o más poblaciones de células en un mismo individuo. Es decir, en un paciente, por ejemplo, que su origen en una célula huevo, se dividen de 46 cromosomas, una célula diploide. Se divide en dos células que son diploides, cuatro que son diploides, 8 que son diploides, 16 que son diploides. Pero supongamos que alguna de esas 16 células que hace una mitosis con errores y termina generando unas células hijas que tienen 47, por ejemplo, tiene un síndrome, tiene un cromosoma 21 de más. Y el resto de las 15 células siguen haciendo sus mitosis normales, habituales. ¿Qué va a pasar en ese individuo? Va a tener un pool de células que son diploides, vamos a poner que el niño 46XI, pero otro pool de células va a generar células que son 47XI más 21, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y es una de las formas en que se da el síndrome de Down. No es la más frecuente, pero es una forma. Cuando entonces, en un individuo va a haber dos poblaciones. Algunas células van a tener 46, van a ser 46XI y otras células van a ser 47XI más 21 en un mismo individuo. Esta situación se llama mosaicismo, que puede ocurrir por no disyunción. Normalmente debería haber una disyunción, deberían separarse los cromosomas, ¿eh? En una división meiótica, pero cuando no hay disyunción se arrastra el cromosoma, el cromosoma compañero, por lo tanto vamos a suponer que este es un 21 y este es otro 21, con más el cromosoma que genere el otro progenitor, ahí tenemos la situación de trisomía. Bien, otras anomalías estructurales. Por ejemplo, la translocación. Translocación es que se recorta un cromosoma y se pegan en distintos cromosomas. Dos cromosomas se parten y intercambian las distintas partes. Incluso alguna parte puede ser que se pierda. Por ejemplo, una translocación robertsoniana. Se funden los brazos largos de dos cromosomas. ¿Esto qué puede generar? Puede generar que haya datos, digamos, cromosomas casi enteros, pegados a otro. ¿Qué otra cosa pueden producir las translocaciones? Pueden producir digamos, una estructura genética nueva. Por ejemplo, hay algunos tumores, algunos cánceres, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica se caracteriza por porque sus células generan una translocación en la que se generó un gen, una manifestación de genes que, digamos, no deberían aparecer de esa manera, pero sí cuando están traslocados. Y de esa manera prolifera como tumor. Bien, otra cosa que la disyunción ocurra, digamos, en otro plano, que se pierdan fragmentos, que en un mismo cromosoma se inviertan, que haya cromosomas totalmente anómalos con una disposición en el espacio, digamos, alterada, por ejemplo, los cromosomas en anillo. Bien. Trastornos citogenéticos, digamos, en cuanto al número de cromosomas, es decir, una mutación
como dijimos, genómica. Uno de los ejemplos es el síndrome de Down. Bien, genéticamente, la incidencia, uno de cada 700 nacimientos. Eso es en promedio. Como la mayoría de las veces tienen este cariotipo 47XX más 21, en el caso de que sea niña, 47XX más 21, se da por no disyunción, sobre todo a nivel de la línea de la ovogénesis, es decir, la formación del ovocito. ¿eh? Por eso aumenta la posibilidad de este tipo de, de alteraciones genómicas con la edad materna. ¿eh? No es lo mismo la frecuencia de un síndrome de Down con la maternidad en una mujer joven que a partir de los 45. Alrededor de los 45 están aproximadamente en una cada 25, 30 mujeres embarazadas con esa edad. ¿Cómo aumenta? Digamos, ¿eh? Aumenta, digamos, de manera significativa la posibilidad con la edad. ¿Por qué? Porque recordemos que el ovocito está eh, en se detiene en la primera división meiótica, ¿eh? Recién la completa cuando la mujer ovula. En la primera división meiótica es donde se produce el crossover. Bien, una mujer que ovule a los 45 años esa división meiótica, estuvo detenida en la primera división meiótica en el crossover, estuvo 45 años, más o menos desde el nacimiento de esa mujer, hasta que a ese óvulo le tocó ovular, ser ovulado. Entonces ahí recién completa. Bien, ahí puede haber un error en que no hay una disyunción y, digamos, genera un cromosoma 21 de más, en el ovocito, que entonces le quedan, en vez de tener una carga haploide, digamos, de 23 cromosomas, tiene de 24 cromosomas. El 21 viene doble. Y sumado al 21 que aporte el espermatozoide, ahí está completa la situación de trisomía. Otra de las cosas que puede pasar es una traslocación. Imagínense que imaginemos una traslocación robertsoniana. Bien, 14, el brazo largo del cromosoma 14 y el brazo largo del cromosoma 21. Vamos a suponer que por un lado está el cromosoma 21 normal, por otro lado está el cromosoma 21, supongamos que es este, pegado al 14, más el que reciba, vamos a poner del espermatozoide. Entonces ahí ya genera una situación que es una trisomía del cromosoma. Es una translocación que genera la presencia de la mayoría de tres cromosomas 21. Y un mosaicismo en el que, como explicamos, hay dos linajes celulares en un mismo individuo. En este ejemplo, 46XX, 47XX más 21. Esos dos linajes celulares aparecen en una misma persona. Otro de los que dijimos, la trisomía del 18, síndrome de Edwards. Generalmente es una no disyunción 47XX más 18 o un mosaicismo, uno de cada 8.000 nacimientos. Y el síndrome de Patot, que es menos frecuente, pero también puede ser por una trisomía, es decir, por no disyunción, por una translocación, como ya explicamos entre el cromosoma 13 y el 14, ya explicamos un poco, es equivalente a lo que pasa en el síndrome de Down, o un mosaicismo, pero la trisomía es del cromosoma 13. El síndrome de Patot y el síndrome de Edward viven muy poquito tiempo. El síndrome de Down son los que tienen una sobrevida mucho más larga, con todas estas manifestaciones clínicas que vemos acá.
Bien, el síndrome de Klinefelter es un síndrome que tiene que ver con una alteración en el número de cromosomas del par sexual. Tienen un fenotipo masculino. ¿Por qué? Porque la presencia del cromosoma Y define la manifestación del cromosoma Y, es lo que define el fenotipo masculino, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del cromosómico. Pero la presencia de 2X genera estas otras alteraciones: esterilidad, hábitat leucoide, un poco de retraso mental, baja testosterona y alto estrógeno y folículo estimulante. Hay alguna atrofia testicular, pero el fenotipo tiende a ser, digamos, es masculino. Puede aparecer el corpúsculo de Barr porque uno de los X puede, digamos, cerrarse y aparecer y verse en los núcleos. El síndrome de Turner, tiene la siguiente situación: uno por cada 3.000 nacidas. Como no hay cromosoma Y, digamos, la diferenciación fenotípica es hacia femenino. Bien, el clásico es 45X, es una monosomía. O si no, digamos, cuando tienen los dos cromosomas X, alguno está defectuoso, ya sea que pierden el cromosoma, una parte del cromosoma, pero lo que queda evidente es que es uno el que está en esplendor. El clásico es 45X. Bien, y tiene estas manifestaciones clínicas. Es la única monosomía que aparece de manera concreta en el humano. Bueno, muchas gracias.